Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías, aquí estoy, Señor. Contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Porque yo te mostraré cuánto debe padecer. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y él que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos, moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas,
pero estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de ahí lo enviaron a Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Dios, muchas gracias por darnos el privilegio esta mañana de escuchar esta historia en que tú cambiaste este señor malvado, Saulo, perseguidor de la iglesia, la persona que buscó matar y encarcelar a los cristianos, los hombres y las mujeres. Gracias por dejarnos este ejemplo. Gracias por dejarnos este Señor que fue tan malo, pero que tú cambiaste el corazón y tú demostraste que Jesús es el Salvador, tanto de los gentiles como los judíos. Y te quiero pedir que hoy nos ayudes a tomar este cuento como personal, como algo que nos puede enseñar muchas cosas. Y quiero pedirte también que tú no sé cómo decirlo, que tú pones en nuestros corazones el deseo de compartir el Evangelio. Tú cambiaste Saulo en el apóstol Pablo que nosotros hoy conocemos y quien escribió casi todo el Nuevo Testamento, por lo menos más de la mitad. Y te doy muchas gracias por hacer esta obra en Él, y quiero pedirte también que tú haces esta obra en personas aquí entre nosotros y que tú nos utilices como utilizaste a este señor Ananías y a las otras personas que acompañaron a Pablo en su crecimiento espiritual y que estaban ahí para acompañarlo. Y te quiero pedir que nos utilices a nosotros también de esta misma forma en las vidas de otras personas. Enséñanos hoy de tu palabra, por favor, y ayúdanos a tomar en serio la gran comisión que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hoy estamos hablando estamos en la serie Punto de Partida, que es como una introducción a quiénes somos como iglesia. Entonces, hemos estado hablando de ciertos temas, ya todos saben. Hablamos de, primero, nuestro propósito, que es conocer a Dios, caminar con Él, glorificarlo. Segundo, hablamos de la idea de conocer a Jesús o conocer a Dios. Y aprendimos que nosotros para obtener la salvación lo único que tenemos que hacer es creer y confiar en Jesús. Y así podemos conocer a Dios y restablecer la relación que tenemos con Dios. Después hablamos del hecho de que después de restablecer esta relación con Dios, esto significa que somos hijos de Dios, que caminamos con Dios, que hablamos con Dios, tenemos una relación con Él. Y también implica, como hablamos la semana pasada, que nos volvemos hijos adoptados de Dios. Y como hijos adoptados de Dios, nosotros tenemos alrededor muchos hermanos y hermanas y toda una familia en que nos encontramos ahora. Somos hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios, que es la iglesia. Y hoy estamos hablando de la tercera parte, en conocer, conectar y compartir el Evangelio. Entonces conocemos a Dios, conectamos con la familia de Dios, con la iglesia y compartimos el Evangelio con todo el mundo. Esa es la idea. Entonces hoy estamos hablando de este tercer punto, compartir el Evangelio. Y quiero preguntarles, de pronto los que quieren levantar la mano puedan, los que no, está bien, y los que no levantan la mano no es para juicio. Pero quiero preguntar, esta semana, ¿quiénes han compartido el Evangelio con alguien? Estamos hablando de compartir el Evangelio. ¿Cuántos han compartido el Evangelio con alguien esta semana? Yo, si lo pienso, creo que no. Creo que esta semana no. Estuve enfocado en otras cosas. Pero veo 2, 3 manos ahí y yo me imagino que también hay otras personas que sí. Pero, ¿por qué lo hicieron y por qué no lo hicieron? Eso creo que es lo que vamos a estar pensando esta mañana. Es
¿Por qué compartimos el Evangelio? ¿Por qué no lo hacemos? Porque yo veo personas que no levantaron la mano, pero también son personas que yo sé que ellos fácilmente comparten el Evangelio con otras personas. Entonces, ¿por qué esta semana no? Puede ser que, no sé, no tuvimos un espacio donde como semanalmente hicimos algo para compartir el Evangelio. Y por eso simplemente no se hizo. Esta semana pasó y parece que, bueno, esta semana no. Pero también hay personas que yo sé que les da miedo, de pronto tuvieron la oportunidad de hacerlo, tuvieron una persona ahí que estaba queriendo saber más de la Biblia y tuvieron miedo de compartir. Eso también pasa. Entonces, por ambos lados tenemos razones y excusas a veces por no compartir el Evangelio con otras personas. Y de pronto también dices que yo ni sabía que eso era algo que tenía que hacer. Compartir el Evangelio, eso es para los pastores, eso es para los misioneros. Entonces puede ser que hasta ahora estás pensando así también. Pero hoy vamos a cambiar eso, porque el propósito de la iglesia es ayudarte a ti, no que nos ayudes a nosotros, sino nosotros ayudarte a ti a conocer a Dios, a conectar con la familia y a compartir el Evangelio con todo el mundo. Entonces, es algo que tú personalmente necesitas estar considerando y haciendo y siendo obediente en esto. Entonces, vamos a ver hoy en Hechos 1:3, después de que Jesús murió, resucitó, Él pasó 40 días con sus discípulos y con otras personas. Y en Hechos 1:3 dice: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndose, ¿qué? Wow, esta palabra, apareciéndoseles durante 40 días. Se nota que preparó en inglés y después lo traduzco al español. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles, ¿por qué no hablándoseles? No sé. Y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Entonces Jesús apareció, tenía pruebas convincentes, apareció durante 40 días y habló durante esos 40 días con sus discípulos y con las personas alrededor. Acerca, dice, relacionado con el reino de Dios. Y nosotros vemos esto y preguntamos, ¿qué dijo Jesús en este tiempo? ¿Qué es lo que dijo? Y cuando miramos las Escrituras, podemos mirar los Evangelios, el libro de Hechos también. Hay unas respuestas y todas las respuestas son casi que exactamente la misma cosa. Entonces encontramos 5 lugares en que vemos qué es lo que Jesús dijo. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Y nos dice qué es lo que Jesús habló en este tiempo acerca del reino de Dios. ¿Qué estaba diciendo? Entonces vamos a mirar rápidamente. Yo creo que esto sale en la pantalla si recuerdo bien. Pero vamos a mirar cada instancia en que Jesús habló con los discípulos en estos 40 días. Y vamos a ver que hay algo que todos tienen en común. Y después vamos a quedarnos en el pasaje de Mateo y vamos a desbaratar el pasaje y mirarlo. Entonces, en Marcos 16, versículo 15, dice: y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan, todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. En Juan 20:21 dice: Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo les envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En Lucas 24 dice, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo. Entonces vemos en todos los pasajes, estamos viendo cosas como que vayan,
a todo el mundo, que prediquen el Evangelio. Vemos que prediquen el perdón de los pecados, el arrepentimiento a todas las naciones. Dice que comienzan en Jerusalén, pero hasta los confines de la tierra. Vemos que son testigos de estas cosas. Y también vemos que Él dice que les va a acompañar el Espíritu Santo. Yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. Y otro nombre para el Espíritu Santo es el Espíritu de la promesa. Entonces, esta fue la promesa. Y en Mateo 28, 19 o 18, aquí vamos a ver un resumen de todo eso. Yo escogí este pasaje para quedarnos ahí, porque en Mateo 28, 18, aquí vemos todos los componentes ahí puestos en orden. Y dice, acercándonos Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aquí vemos resumido los 5 pasajes que hablan de lo que Jesús dijo a los apóstoles en este tiempo y a sus discípulos. Entonces vemos, vayan, discipulen, hagan discípulos, bautizándolos, enseñándolos y que Él está con nosotros. Está muy claro, ¿cierto? Aunque hay más que decir sobre este pasaje, creo que después de leerlo 5 veces estamos entendiendo que Jesús tiene una tarea para sus seguidores. Y hay personas que dirían que, bueno, esto es para los apóstoles, eso es para los discípulos, ¿cierto? Y podemos mirarlo y decir, verdad, porque en cada una de las 5 instancias que vemos en la Biblia que Jesús dice esta gran comisión, Jesús está hablando con los apóstoles. Entonces, hay personas que dicen, entonces, eso es para ellos, eso no nos aplica a nosotros hoy. Entonces, yo no soy apóstol, yo no tengo que hacer todo eso, pero no puede ser, porque miren lo que dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así, vayan pues y hagan discípulos. Entonces, ellos hacen discípulos, ¿cierto? De todas las naciones. Y hasta nosotros hoy somos los discípulos que salieron de esta gran comisión. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahí vemos la idea del bautismo, es que ellos no simplemente se vuelven discípulos de Jesús, no solo creen en Jesús, sino que se agregan a la iglesia, al cuerpo de Jesús. La Biblia dice que fuimos bautizados en un mismo cuerpo. Entonces, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y aquí es donde quiero enfocarme para hacerles entender que eso nos aplica a nosotros hoy. Eso no es algo para los apóstoles solos. Entonces dice todo eso y después ¿qué hacemos? Enseñando a estos discípulos que ellos hacen a guardar todo lo que les he mandado. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué contiene todo lo que les he mandado? Esto que los apóstoles están enseñando a los discípulos de Jesús, ¿qué es este contenido? ¿Qué está dentro de todo lo que les he mandado? ¿Estaría de pronto que vayan y hagan discípulos? Sí, ¿cierto? Porque si Jesús dice que enséñales a guardar todo lo que les he mandado, eso también contiene esta gran comisión que ellos estaban recibiendo. Que ellos también tenían el mismo mandato de Jesús, de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, aquí vemos que si el mandato es que ustedes vayan, hagan discípulos y enseñan a hacer todo lo que les mando, eso también incluye la gran comisión. Y podríamos decir, bueno, de pronto sí, de pronto no.
Pero es muy claro en la Biblia que sí, porque más tarde vamos a ver otras personas. Pero yo estuve mirando rápidamente y encontré fácilmente 13 personas nombradas en la Biblia, no discípulos, no apóstoles de Jesús, no personas que vieron personalmente a Jesús, pero otras personas que salen en el libro de Hechos, que ellos también asumieron este reto, que ellos también fueron obedientes a hacer la gran comisión. Entonces tenemos personas como Timoteo, Bernabé, tenemos personas como Tito, tenemos Apolos, tenemos Aquila, Priscila. Tenemos estas personas que sus nombres salen por todo lado. ¿Son apóstoles? No, pero siendo obedientes a lo que habían aprendido de los apóstoles, ellos fueron también y asumieron la misma misión, la misión que Jesús les había dado. Entonces aquí tenemos, esto se llama la Gran Comisión. Y quiero preguntar hasta hoy, ¿quiénes hasta hoy están escuchando esta frase? La Gran Comisión. ¿Hay alguien que antes de hoy no había escuchado esta frase? ¿Hay una persona? Yo sé que también hay otra persona porque hablamos hace unos meses y también me dijo que no, yo no había escuchado esta frase. Entonces yo sé que para muchos esto es algo nuevo. De pronto asistes a una iglesia por no sé, 20 años y no has escuchado de la Gran Comisión. ¿Cómo puede ser? Yo no sé, no tengo respuesta. Pero es algo supremamente importante. Jesús pasó 40 días hablando de esta misión, encomendando a sus discípulos a hacer la Gran Comisión. Ahora quiero analizar un poquito este pasaje y vamos a mirar primero que dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces Jesús, con la autoridad que tiene de Dios, con toda autoridad, Él está diciendo y haciendo este mandato que nos aplica a nosotros hoy. Dice, vayan. ¿Por qué la palabra vayan? Creo que aquí es la respuesta a lo que nosotros antes estábamos preguntando. ¿Por qué no compartimos el Evangelio esta semana con alguien? ¿Por qué no fuimos? Porque si vamos a hacer algo así, una tarea tan grande, esto no se hace sentándome en el sofá, que es lo que yo hago mucho, estoy trabajando, estoy leyendo la Biblia, pero en el sofá no comparto el Evangelio. Bueno, a menos que me manden un mensaje y preguntan quién es Jesús o algo así. Pero vayan, tenemos que levantarnos y salir de la casa y tenemos que estar con gente, tenemos que pasar tiempo con personas. Si no, ¿con quién vamos a compartir el Evangelio? Con nadie. Entonces tenemos que ir, vayan. Requiere acción. También dice que hagan discípulos. En el griego, hagan discípulos es una sola palabra, que es simplemente discipulen. Discipulen a todas las naciones. Y también aquí a veces nos convierte como en la idea de que nosotros tenemos que ir, tenemos que evangelizar. Y si vamos y evangelizamos y las personas creen en Jesús, hemos cumplido la misión, ¿cierto? Pero no, porque no dice que vayan y conviertan a las personas. Dice que vayan y discipulen a las personas. Entonces, discipular es acompañar a las personas, es guiar a las personas, es empezar como un aprendizaje con las personas. Y yo caigo en esta trampa mucho. En los estudios bíblicos que hacemos, comparto el Evangelio, alguien cree en Jesús y ahí estoy como que, qué bueno, ahí me relajo. Y no debe ser así. Debe ser que, qué bueno, creyeron en Jesús y ahora podemos empezar la tarea, ¿cierto? Ahora es tiempo de empezar una relación de discipulado con estas personas. Y he fallado en eso mucho. Pero discipular requiere una relación constante que sigue pasando, centrado en la palabra de Dios, porque discipulan, después vemos que, bueno, eso requiere un contenido, y el contenido no es lo que Jonathan tiene en su mente, es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, por eso ustedes están aquí esta mañana, porque de cierta forma están siendo discipulados, están aprendiendo más de la palabra de Dios. Entonces vayan y hagan discípulos de todas las naciones.
de todas las naciones. ¿Cuántas naciones tenemos? Casi 200 naciones en este mundo, ¿cierto? Es realmente factible pensar que estos 11 discípulos que quedaron, y bueno, le agregamos el apóstol Pablo y son 12, que ellos puedan alcanzar a todas las naciones. Ellos no alcanzaron a todas las naciones todavía. Eso también implica que, aunque ellos tenían esta tarea, la misma tarea necesita que nosotros hasta hoy nos involucramos en la tarea, porque todavía no hemos alcanzado esta tarea, esta meta. Entonces requiere un esfuerzo. No es que esta comisión es para Olga. Y Olga, vaya y hagan discípulos de todas las naciones. Olga no va a poder, ¿cierto? Aun si ella dice, lo tomo en serio, lo voy a hacer, ella sale, se convierte en un misionero que viaja en muchos países, nunca va a alcanzar esta misión. Tampoco tiene dinero para hacerlo, ¿cierto? Eso requiere todo un esfuerzo, no de una sola persona, sino que requiere a toda la iglesia, todas las personas involucradas en la misma misión. Porque digamos que alguien dice, yo quiero ser misionero, yo quiero salir y compartir el evangelio con alguien. Esta persona necesita Biblias, herramientas, dinero, gasolina, vuelos, todas esas cosas que no van a tener solos. Y personalmente así es como nosotros vivimos aquí. Nosotros tenemos personas y iglesias que nos apoyan en los Estados Unidos. Y ni hemos podido alcanzar a Verbenal haciéndolo así. Entonces requiere todo un esfuerzo de muchas personas, de toda la iglesia, y cada persona tiene una parte en esta gran comisión. Pero también ahí hay otra trampa en que podemos caer. Y es la trampa de decir que, bueno, entonces ella quiere hacerlo o él quiere hacerlo. Les vamos a apoyar. Vamos a dar a misiones, vamos a dar a evangelismo, apoyar a estas personas. Todo eso es bueno. Y en los Estados Unidos a veces estoy triste. Vamos a iglesias que apoyan 200 misioneros. Todos los meses están dando, no sé, como $20,000 o algo así. Que están apoyando a misioneros en todo el mundo, muchos misioneros. Pero en algunas de estas iglesias, ellos no están compartiendo el evangelio ahí. Y es por eso que Jesús dice aquí, ¿está ahí? No. Dice que vayan, sí. Pero antes, pensé que estaba ahí, pero no está ahí. Pero antes vimos una lista. Decía que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, la trampa es decir que yo apoyo a misiones, yo doy mi diezmo para que la iglesia funcione y haga sus cosas. Pero al final de todo, ¿estás apoyando? Sí. ¿Pero estás haciendo? No. Es una trampa que he visto las personas caen en esta trampa. De decir que yo apoyo, pero yo no hago. Y eso tampoco está bien. Y entiendo muy bien que no todos son misioneros, no todos son pastores, no todos tienen el don de la enseñanza. Pero todos tienen una gran comisión que cumplir. Y eso no requiere que seas un orador elocuente, que tengas todas las respuestas. Lo único que requiere es que tú entiendes el evangelio y tienes la actitud de obediencia a decir que, bueno, Jesús lo dijo, entonces sí lo voy a hacer. Y ya, no requiere más. Entonces, el nombre... Ok, ¿dónde estamos? Hagan discípulos de todas las naciones. Eso implica que no solo enviar misioneros, sino hacer ministerio aquí, en este sector, en esta ciudad, en Cundinamarca, en Antioquía. Bueno, vamos a ver Antioquía, que sale también en el pasaje de hoy. Pero que hagan evangelismo, que prediquen el evangelio en todo lugar. No es un trabajo para una sola persona, pero es un trabajo para cada persona, para todas las personas. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Entonces aquí vemos también, como mencioné ya, que bautizándolos implica una relación con la iglesia. No es simplemente llegar. Hay muchos ministerios que llegan, hacen toda una, no sé cómo se llama, como alquilan un coliseo, predican el evangelio a 1,000,000 de personas y se van. Esa es una parte de la Gran Comisión. Ahí están predicando el evangelio, sí. Pero realmente están cumpliendo todo eso de bautizarlos, hacer que ellos se vuelvan parte de una iglesia, que ellos se comprometan con Jesús. Eso es lo que vamos a hablar la próxima semana. Ellos cuando hacen eso están enseñándoles a guardar todo lo que Jesús mandó. No, tampoco. Requiere un seguimiento. Es algo que no pasa en un solo día. Es algo que dura toda la vida. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Es por eso que si tú estás en una iglesia donde ellos no están predicando la Biblia, donde muy pocas veces hay escrituras en la pantalla, donde casi nunca abren la Biblia, casi nunca comparten la escritura, debes salir de esa iglesia, necesitas buscar otra iglesia. Sé que estoy hablando con las personas aquí que estamos de acá. No salgan de acá, por favor. Vamos a compartir la Biblia aquí, vamos a enseñar la Biblia. Pero en serio, he ido a iglesias donde la charla podría haber fácilmente salido de un video de YouTube de un no cristiano, de una de esas personas que motivan a las personas a que hagan más con sus vidas. Fácilmente hay iglesias, hay predicadores que sus charlas no tienen nada que ver con la Biblia o muy poco que ver. Entonces, cuidado con eso. Y dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Hoy leímos Hechos capítulo 9, ¿cierto? Leímos Hechos 9, 1 al 31. Pero mira todas las páginas que están aquí en este libro. ¿Cuánto nosotros como iglesia estamos leyendo la Biblia juntos? Ayer estábamos en Génesis 3. Y entonces, nosotros, ¿cuánto nos vamos a durar leyendo la Biblia un capítulo a la vez? Más de 3 años nos va a durar si vamos un capítulo a la vez, ¿cierto? Pues esto no es algo que se hace en un solo día, en una semana. Esto es algo que tenemos que hacer todo el tiempo. Por eso todos los domingos tenemos la palabra de Dios que estamos enseñando. Pero saben, hay pastores que ellos ponen la meta de que yo voy a predicar toda la Biblia durante mi ministerio. Y esta iglesia va a escuchar del Génesis hasta Apocalipsis, van a escuchar todo. Y estos pastores, hay unos pocos que lo logran. Porque para hacer algo así dura como 40 años. Si vas a enseñar toda la Biblia, estamos hablando de 40 años. Eso es complicado, ¿cierto? El punto es que nosotros necesitamos la Biblia, necesitamos la iglesia que nos ayuda a como marcar los pasos, a seguir, a ser constantes. Necesitamos otras personas que nos pueden ayudar a entender. Pero necesitamos también pasar mucho tiempo aprendiendo de estas cosas. Dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y no es solo a entender, sino a guardar, ¿cierto? Podemos enseñar la Biblia, podemos enseñar los principios. Pero hasta que nosotros llegamos a decir a las personas que, mira, déjame ayudarte a cumplir aquí. O hasta que tú tienes un grupo de personas donde puedes llegar a ellos y decir que estoy luchando con eso y necesito que ustedes me llamen a cuentas. O que ustedes me ayudan. O que ustedes oren por mí. Pues hasta este punto no hemos realmente cumplido. Podemos enseñar toda la Biblia, entender toda la Biblia. Pero si no estamos funcionando como una familia, como una iglesia, como hablamos la semana pasada, entonces no hemos cumplido la gran comisión. Porque la idea es que ayudamos el uno al otro a cumplir lo que Jesús decía. Y al final,
Creo que eso es todo ahí. Al final vemos, Jesús dice otra vez, como dijo en casi todos los pasajes anteriores, dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Eso por qué es importante? ¿No sería suficiente simplemente decir que Jesús me dijo, vayan y prediquen? Yo fui, prediqué, monté iglesias, discipulé a las personas, les ayudé a seguir a Jesús de verdad con sus vidas. ¿Eso no es suficiente? ¿Por qué necesitamos la presencia de Jesús? ¿Por qué necesitamos que Él esté con nosotros? Porque este proceso es un proceso en que nosotros estamos caminando en nuestra relación con Dios, como hablamos hace mucho tiempo. El punto de la Gran Comisión es alcanzar a las personas que no han escuchado el Evangelio. Sí, para ellos este es el punto. Pero para nosotros, como seguidores de Jesús, para nosotros, como discípulos, aprendices de Jesús, como personas en una relación con Dios, caminando con Él todos los días, para nosotros el punto es ayudarnos a nosotros a crecer en nuestra relación. Porque estos discípulos que Él mandó, algunos fueron, casi todos fueron matados predicando el Evangelio. Sufrieron mucho. El pasaje que vimos en Hechos decía que le voy a mostrar cuánto tiene que sufrir para mí, algo así, decía Dios o Jesús acerca del apóstol Pablo. Entonces hay tiempos buenos y malos, duros. También tenemos a Jesús al lado de nosotros, porque esta tarea nos va a costar. De hecho, ¿qué tal si después del servicio hoy vamos y todos salgamos a la calle, hablamos con una persona y compartimos el Evangelio con esta persona? Ya tienen miedo, ¿cierto? Ya tienen miedo de que vamos a despedirnos y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy no, pero de pronto en un mes, algo así. Hoy no. Pero si ya tienen miedo de algo tan sencillo como ir y hablar con esta persona, ¿qué va a pasar cuando Jesús nos dice que vayan a, no sé, ¿a dónde? A Pasto, que vayan a Pasto. Escuché que allá es como duro para los cristianos, algo así. Entonces, que vayan a Pasto y prediquen el Evangelio ahí. Que armen una iglesia. Que prediquen en los parques, donde las personas no quieren escucharlo. ¿Qué va a pasar ahí? Complicado, ¿cierto? Por eso necesitamos a Jesús al lado, necesitamos estar en una relación con Jesús donde no nos puede pasar nada y donde nos pueden pasar cosas, pero también confiamos en que eso es parte de lo que Dios está haciendo. Entonces tenemos Mateo 28, 18, pero quiero repasar algo que vimos. No, eso no va a salir en la pantalla, pero voy a leer unas frases que salieron en la lectura de Hechos 9 que vimos hoy. Porque nosotros, bueno, yo sé que ven eso y dicen, tengo miedo. Dicen, no sé cómo. Pueden decir, quiero ser obediente, pero ni sé dónde empezar, ¿cierto? Yo fui así también. Y la única razón que yo en algún momento salí y compartí el Evangelio con alguien fue en la universidad, porque yo entendí que todos tienen que escuchar el Evangelio. Pero hacer eso, ni idea. Y me involucré con una organización que trabajó con universitarios y enseñaron a ellos a ser discípulos y a hacer discípulos. Y ellos tuvieron algo que hasta esta semana me di cuenta que tiene que ver mucho con lo que voy a estar diciendo en un momento. Pero tuvieron algo que llamaron un equipo de evangelismo. Y este equipo de evangelismo fue un espacio en que las personas que estaban interesadas en hacerlo, en crecer, en ser obedientes, en decir, yo no sé cómo hacer esto, pero quiero ser obediente, quiero seguir a Jesús de esta forma, que ellos pudieron llegar y les enseñaron cómo, y les entrenaron. Y nosotros empezamos a salir en algún momento a hablar con otros universitarios ahí en la universidad, en la calle, a preguntarles, ¿tú crees en Dios? ¿Qué pasa cuando te mueras? Y cosas así. A empezar conversaciones espirituales con ellos.
Y es solo por eso que realmente empecé a dar los pasos necesarios para poder compartir el Evangelio con alguien. Porque yo no estaba en condiciones de hacerlo. Yo no tenía muy claro el Evangelio. Yo no tenía ni idea cómo compartirlo con alguien sin ser un raro, súper raro. Y ellos me enseñaron, me ayudaron. Y también vimos en Hechos capítulo 9, el apóstol Pablo, el cómo es que llegó de ser en el principio del capítulo, dice que respirando amenazas y muerte contra los discípulos. Él estaba tan convencido de que Jesús no fue el Mesías, estaba tan convencido de que el Evangelio fue una mentira, que él hasta buscó encarcelar y matar a los cristianos. Y al final del capítulo vemos que él va de ciudad en ciudad compartiendo el Evangelio con todas las personas. ¿Eso cómo pasa? ¿Cómo pasó? Aquí lo vemos en un solo capítulo, pero lo que no vemos en este capítulo es que fueron como 10, 13 años, 14 años, algo así, que el apóstol Pablo estaba creciendo. De hecho, vimos estas frases, por eso quiero leer, como mencioné, algunas frases que salieron en este pasaje. Entonces vemos que dice que, bueno, Dios o Jesús dijo acerca de él, Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre. Eso aún antes de que él creyó en Jesús. Jesús ya tenía planes para él. Y sus planes eran que, dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, reyes, israelitas. Y también dice, padecer por mi nombre. Pero ¿cómo empezó? En el versículo 17, si todavía tienen sus Biblias ahí, dice, el siguiente versículo dice, Ananías fue. Había otra persona que se involucró en su vida, que Dios mandó a ayudarle a entender. Entonces tenía Ananías. Ananías fue. ¿Y qué dice justo después en el versículo 18? Dice que Pablo fue bautizado. Eso no va con lo que vimos hoy. Entonces él cree en Jesús. Ananías va, le enseña, le discipula. Dice, fue bautizado. Después dice, tomó alimentos y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Pasó tiempo aprendiendo. El apóstol Pablo no simplemente, boom, se convirtió en el apóstol que conocemos que escribió la Biblia, sino que pasó tiempo, mucho tiempo con los discípulos. Dice, se puso a predicar en las sinagogas, empezó a compartir el Evangelio. En el versículo 22 decía, pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos. Parece que como a la medida que él aprendió más y fue más capaz de compartir el Evangelio, más confundidos estaban los judíos. Porque ellos estaban quedando como que este Señor, él estaba tan convencido y ahora está diciendo el opuesto. Dice que él estaba demostrando que este Jesús es el Cristo. Él pasó tiempo hablando con personas, discutiendo de estos temas, demostrando que este Jesús es el Cristo. Y después dice que trataba de juntarse con los discípulos en Jerusalén. Después dice que en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Después dice, hablaba y discutía con los judíos helenistas. Entonces vemos vez tras vez tras vez. Y vemos también que él fue a Arabia, a Damasco, a Jerusalén. Dice que pasó 3 años en un solo lugar. Ahora después dice en Gálatas que pasó 15 días en otro lugar. Después vemos en Hechos 11, y creo que esto sí sale en la pantalla de pronto. Hechos 11 dice, 11:25 dice, Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Entonces, otra persona entró en la vida de Saulo o de Pablo. Bernabé salió rumbo para buscar a Saulo y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año. Entonces pasó todo un año ahí y dice que enseñaban a las multitudes. Entonces vemos que él fue acompañado, pero no solo que él
esperó mucho tiempo, esperó 10, 14 años hasta lo que vamos a ver en el siguiente versículo, para realmente ser enviado como un misionero. Pasó mucho tiempo. Pero en todo ese tiempo no es que él estaba quieto, leyendo la Biblia y ya, como esperando que Dios le dijera que vaya y predica y hagan discípulos, sino que él dijo que hay un misionero que se llama Jim Elliot, que fue misionero en Ecuador, creo. Y él dijo que las personas, él preguntó, y no sé, creo que voy a dañarlo, pero él preguntó por qué las personas esperan para escuchar la voz de Dios cuando ellos tienen un versículo de Dios. Como el punto siendo que muchas veces nos quedamos ahí como que cuando Dios me dice voy a ir y hacerlo. Y su punto es, Dios te dijo, Mateo 18, Dios te dijo, ¿por qué te quedas ahí esperando la voz? Eso es lo que Pablo no hizo. Pablo no se quedó ahí quieto esperando que Dios le dijera que vaya y predica, aunque Dios sí guió a Pablo en cada paso. Pero él estaba activo aún antes de que había una iglesia que dijo que Pablo, tú vas a ir como misionero. En Hechos capítulo 13, versículo 1 dice, en la iglesia que estaba en Antioquía, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartan a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Entonces, aquí vemos que ahí el Espíritu Santo sí dice, ahora es el tiempo que voy a enviar a Pablo en una misión especial. Y mira con quién habla con la iglesia, ¿cierto? En la iglesia que estaba en Antioquía, el Señor, el Espíritu Santo dijo, pues, él dijo eso a la iglesia, que apartan a Bernabé y a Saulo. Pues eso es algo importante porque las personas, los misioneros, los pastores enviados, los plantadores de iglesias, no lo hacen por sí mismos, no lo hacen solos, sino debe haber una iglesia atrás enviando a estas personas, respaldando a estas personas. Y nosotros como iglesia no hemos podido, hasta hoy, no hemos podido ser una iglesia enviadora para un ministerio así. Pero un día lo vamos a hacer. Un día alguien va a salir de esta iglesia y va a ser la persona que Dios nos dice, aparta a esta persona y enviarla a cierto lugar. Entonces tenemos que estar ahí atentos. Pero dice, mira, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, el punto de todo esto es que el apóstol Pablo, que pensamos como un rey de los apóstoles en la Biblia, el apóstol Pablo que escribió partes de nuestra Biblia, él tenía también un proceso de crecimiento. Entonces, no existe la expectativa de que, bueno, conociste a Jesús ayer, entonces mañana vaya y empiece una iglesia. Eso no, no va a pasar. Pero sí existe la expectativa de que, bueno, conociste a Jesús hoy, es tiempo de empezar a prepararte. Es tiempo de ir, ensayar, practicar, buscar a estas personas que te pueden enseñar, ayudar, resolver dudas, todo eso. Y entonces para el apóstol Pablo esto fue supremamente importante. Él no simplemente de un día para el otro se convirtió en un super apóstol. Pero también quiero aplicarlo a nosotros como personas normales, no apóstoles, sino en Hechos 18, quiero mostrarles algo. Ustedes han escuchado de Pablo y Bernabé, ¿cierto? Que ahí acabamos de ver que la iglesia les envió juntos a hacer un ministerio. Pero en otros momentos era Pablo y Apolos también. Apolos fue un compañero de Pablo. Apolos no fue un apóstol, fue un seguidor de Jesús. Y bueno, cuando digo apóstol estoy diciendo personas que vieron a Jesús,
que tuvieron un encuentro realmente como personal con Jesús cuando Jesús estaba ahí. Y aquí vemos en Hechos 13, en Hechos 18, capítulo 18, versículo 24, dice, llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitudes las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Eso no todo sabe porque puse los 3 puntos, ¿cierto? Priscila y Aquila lo oyeron. Lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Entonces aquí vemos otra vez alguien que no fue un apóstol, pero que se convirtió en un evangelista bien conocido, que su nombre sale varias veces en la Biblia. Él conocía acerca de Jesús, sabía cosas, pero tenía mucho que aprender, porque él no había escuchado de la muerte, resurrección de Jesús, del Espíritu Santo, como dice. Entonces dice que Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Entonces, hay 2 cosas que podemos aprender aquí. Primero, tenemos Apolos, que es como un superhéroe en la Biblia también. Mira que fue instruido, que tenía que aprender, que aún haciendo el ministerio tenía cosas que tenía que mejorar y aprender y aclarar. Priscila y Aquila, estas son personas normales. Viajaron con los apóstoles a veces, pero tenían sus negocios, hicieron carpas y tenían una vida normal. No son apóstoles, no son evangelistas. Pero mira que ellos también llegaron al punto en que ellos maduraron y crecieron, en que ellos pudieron decir a esta persona que dice elocuente, poderoso en las Escrituras, habían sido instruidos en el camino del Señor. Estas personas, cualquiera de la iglesia, llegan y ellos explican, ¿qué? El Evangelio a este Apolos. ¿Y cuál es el punto? Apolos tenía que crecer, sí, pero también el punto es que nosotros, como cualquier miembro de la iglesia, ustedes sentados en las sillas, deben llegar al punto en que puedan por lo menos compartir el Evangelio con alguien. Deben tener esta confianza, deben tener el Evangelio tan claro que si alguien llega y está predicando otra cosa, podemos explicar que no, mira, estás predicando estas cosas, pero también Jesús murió por ti. Jesús murió y pagó por el pecado en la cruz. Resucitó mostrándose poderoso y victorioso sobre la muerte. Tú solo tienes que creer en Él y puedes ser salvo. Ellos lo hicieron y nosotros también. Yo estoy seguro que casi todos ustedes podrían hacerlo si necesitan hacerlo, pero no tienen la confianza. Alguien llega así y obviamente está mal y no van a compartir el Evangelio con ellos porque falta confianza. Tienen el Evangelio, pero falta confianza. También, tenemos que terminar. Empezamos como 15, 20 minutos tarde para que sepan. Y les estaba diciendo esta mañana, si no empiezan a llegar a tiempo, vamos a tener que cambiar el servicio para las 10:30. Y si hacemos eso, terminamos a las 12, 12:30, 1, no sé. Si quieren salir temprano, tienen que llegar temprano. Y de hecho, yo creo que muy pronto vamos a empezar a las 10. Y si no están a las 10, van a perder mucho. Entonces, lleguen a tiempo. Sé que unos tienen excusas, pero muchos no. Entonces, tenemos que compartir el Evangelio. Este es el punto. Yo quiero leer un solo versículo más. Es 2 de Timoteo 2:2. Eso es Pablo después de todo su ministerio. Él tiene un aprendiz, un discípulo, una persona que él también ha guiado, discipulado. Y este señor Timoteo, Pablo lo dejó en una ciudad donde él está guiando a una iglesia. Y en 2 de Timoteo, mira lo que dice ahí. Dice, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos,
Eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Extremadamente sencillo. Lo que tú has aprendido encarga a hombres fieles o mujeres fieles también. Él está hablando de pastores, de ancianos de la iglesia. Pero esta tarea, si nosotros nos quedamos con el evangelio, nadie más lo va a recibir. Nosotros debemos recibirlo y pasarlo a la siguiente generación. Y por eso es tan importante ser un discípulo de Jesús que hace discípulos de Jesús, que discipula a las personas, que comparte el evangelio. Entonces, todo eso para decir, tienen miedo, ¿cierto? ¿Cuántos tienen miedo? Levanta la mano. Hay varias personas que están diciendo, yo sí tengo miedo de evangelizar a las personas, de discipular. No nos sentimos capaces, no nos sentimos dignos, sentimos que no tenemos el conocimiento, ni sabemos cómo, no tenemos las herramientas. Entonces, hoy quiero concluir animándoles a que tomen eso en serio. Si dicen, eso es demasiado, eso no es algo que yo puedo hacer, la respuesta no es decir, no puedo hacerlo, entonces no lo voy a hacer. La respuesta a este problema es, no puedo hacerlo, entonces voy a aprender a hacerlo. Me voy a preparar, me voy a alistar. ¿Sí? Entonces yo, no sé, me siento como, ¿cómo se llama ese señor? Como Tim Cook o Steve Jobs en la tarima cuando están hablando tanto del nuevo iPhone que viene y llegan al punto y dicen que mira el nuevo iPhone y sale el iPhone y todos ¡oh! Aunque cada año son básicamente iguales. Pero me siento así porque hoy quiero compartirles algo que vamos a hacer nuevo, algo diferente que vamos a hacer y se llama equipo de evangelismo. Estábamos hablando de este nombre por mucho tiempo, por meses, equipo de evangelismo y en serio hasta esta semana por el idioma, porque eso es español y en inglés fui parte del otro equipo de evangelismo, no me di cuenta que era la misma cosa. Pero hoy estamos anunciando el nuevo equipo de evangelismo. Hay una diapositiva que puede salir, pero no estaba dentro de la charla. Y esto suena como que, ay no quiero meterme ahí, ¿cierto? ¿Cuántos no quieren meterse al equipo de evangelismo? Pero es algo que tenemos que hacer, tenemos que involucrarnos en el equipo de evangelismo. Y yo casi quise llamar este equipo de crecimiento, porque realmente esta es la meta, es ayudarte a crecer. Y no quiero asustar a las personas, no quiero que digan, no, equipo de evangelismo, allí no me meto. Mejor me meto en un equipo de crecimiento, ¿cierto? Eso suena bien. Pero no, vamos a decir lo que es y vamos a llamarlo equipo de evangelismo. Porque aunque la idea en el equipo no es necesariamente que cada vez que nos reunamos hacemos evangelismo, sino el punto del equipo es cada vez que nos reunamos nos preparamos para hacer evangelismo, que a veces va a significar, alístanse, va a significar que vamos a la calle y compartimos el evangelio con personas. Pero después de prepararnos, después de sentirnos mejor. Entonces la idea del equipo de evangelismo es que nosotros vamos a reunirnos una vez por mes, por lo menos. Puede ser más frecuente, pero cada primer domingo de cada mes vamos a empezar a reunirnos como equipo de evangelismo y vamos a tener muchas cosas que hacer ahí. Vamos a tener conversaciones, vamos a tener herramientas, vamos a de pronto tener también versículos de memoria y cosas así. Y la idea es que después del servicio, se acaba el servicio, hacemos los anuncios, tomamos un tinto y después volvemos como hicimos la semana pasada y volvemos y hacemos equipo de evangelismo. Y seamos muy intencionales en decir que este es el tiempo en que voy a estar por lo menos una vez por mes enfocado en el evangelio, en evangelizar. Y de este espacio, mi expectativa es que empiecen a sentirse más cómodos compartiendo el evangelio, más cómodos simplemente sabiendo qué es el evangelio, y después que podemos
salir y hacer evangelismo en la calle. De pronto yo voy y tú estás a mi lado y no dices nada, solo escuchas y ya, y no haces nada más. Yo hago todo el trabajo. Y ahí puedes ir y acompañar. Pero de pronto en algún momento dices, creo que puedo hacerlo, yo ahora estoy listo. O también en este equipo de evangelismo vamos a también estar coordinando los estudios bíblicos que estamos haciendo, los estudios evangelísticos. De pronto dices, yo no puedo liderar un estudio bíblico, pero lo que sí puedo hacer es hospedar un estudio. Y ahí vas a estar ahí, abrir la casa. O de pronto tú dices, yo no puedo liderar, yo no tengo casa capaz de hospedar un grupo, pero lo que sí quiero hacer es ser como aprendiz de la persona que está enseñando, que está liderando el grupo. Y voy a estar ahí aprendiendo para que la próxima vez lo pueda hacer. Entonces, ese es el tipo de cosa que estamos pensando para este equipo de evangelismo. Entonces, yo quiero anunciarlo hoy, quiero prepararles dentro de 15 días. Yo sé que dije el primer domingo de cada mes, eso es lo que vamos a hacer, pero también dentro de 15 días, que no es el primer domingo, vamos a tener la primera reunión del equipo de evangelismo. Desde hoy, en 15 días, después del servicio, equipo de evangelismo, nos vamos a reunir. Y ahí completamos las 3C de Conviva Norte. Conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de la Biblia, por medio de Jesús, ¿cierto? Pero ¿qué hace la iglesia para que tú conozcas a Dios? O, bueno, tú no, porque ya haces parte de la iglesia. Para que tus vecinos conozcan a Dios. Hacemos estudios bíblicos evangelísticos en casas. Entonces, vamos a estar empezando. Dentro de, 15 días, 20 días, vamos a estar empezando grupos otra vez en casas, estudios bíblicos, para que tus vecinos escuchen el Evangelio. Entonces, ¿qué hacemos para que las personas conozcan a Dios? Estudios bíblicos. ¿Qué hacemos para que las personas conecten como familia? Semanalmente, este servicio, estamos juntos, tomamos tinto juntos, pasamos tiempo juntos, oramos el uno por el otro. O debemos estar haciendo esas cosas. Entonces tenemos eso. Y otras actividades que hacemos como iglesia también. Estamos hablando de campamentos, estamos hablando de un retiro y cosas así este año. Entonces hay muchas cosas que como iglesia, el cuerpo unido, todos vamos a hacer juntos. Y también, ¿qué hacemos para ayudarte a compartir el evangelio con todo el mundo? Hacemos el equipo de evangelismo. La idea es capacitarte, darte las herramientas, acompañar y hacer que no sea tan chocante obedecer a Jesús en este sentido, sino que sea como poco a poco te vamos ayudando. Y a mí también, porque me da miedo a mí también. No son solo ustedes, pero cuando estamos juntos, cuando lo hacemos juntos, por eso creo que el Espíritu Santo llamó a Pablo y Bernabé. No solo Pablo, porque me imagino que también él experimentó un poco de angustia o necesitaba ayuda en algunos momentos. Entonces, no estás solo, vamos a hacerlo juntos y por eso equipo de evangelismo. Y ahí terminamos.